Gracias, doctor Martínez. Pues yo he escuchado de muchos estudiantes en Centro Latino, de diferentes pastores. Qué bonita esta visión, pero ¿cómo se hace la realidad en la iglesia? Hay muchos obstáculos, ¿verdad? Muchísimos. Pero yo conozco al menos 2 ejemplos, la verdad es que conozco más, pero 2 ejemplares, iglesias que realmente están llevando a cabo una misión integral. Entonces quiero presentar al doctor y al doctor, me encanta decir eso, porque hace poco, ¿no? Doctor Medvin Valiente, no solamente pastor, que va a presentar lo que está pasando en la iglesia bautista de Maywood. Gracias. Gracias, Alexia. Es muy difícil acostumbrarse a ese título de doctor. Toda mi vida me han llamado pastor. Muy bien, es una bendición estar acá con ustedes y de verdad gracias por la oportunidad de compartir. Y no sé, creo que ahí está. Cuando les haga así, lo cambian a la otra. Ese es el remote control de ahora. Bueno, lo que quiero compartir ahora, qué es lo que la primera iglesia bautista de Maywood ha estado haciendo acerca de lo que es una misión integral. En particular hemos estado trabajando muy fuertemente con lo que tiene que ver el movimiento de migración, pero no solamente tomamos ese camino, sino que también cuando vemos alguna situación difícil, como por ejemplo la tragedia que ocurrió en Guatemala hace unas semanas, la iglesia se movilizó rápidamente, nos unimos con otras organizaciones para poder enviar ayuda a Guatemala. Estuvimos movilizando los medios para ver cómo otros grupos se nos unían para poder enviar una ayuda muy fuerte. Aquí está hermano Enio, ¿verdad?, que cantó hace ratito, que es de la iglesia, y él pues, fue uno de los líderes que nos ayudó a este movimiento para allá, para Guatemala. Pero también hemos estado trabajando con lo que es el movimiento de los homeless, las personas que están desamparadas o no tienen hogares, y estamos trabajando con la ciudad de Los Ángeles en ese aspecto. Pero en este momento lo que nos ocupa mayor tiempo es lo que es migración. Ahora, la iglesia bautista de Maywood, y voy a hablar particularmente de la iglesia porque es un ejemplo de cómo una iglesia lo está haciendo. Y esta presentación la hice originalmente en una reunión que tuvimos con las American Baptist Home Mission Societies, que también tiene un movimiento bastante fuerte en lo que es migración. Ellos me llamaron hace unos días para que estuviera en Boston, donde hay un movimiento fuerte de las iglesias a favor del inmigrante, y al saber lo que estábamos haciendo acá en Maywood, inmediatamente nos llamaron para que fuéramos a compartir qué estaba pasando. Ahora, la iglesia de Maywood tiene 4 enfoques principales en lo que tiene que ver el aspecto de integración, la iglesia integrada en la comunidad. Lo primero que hacemos es un evangelismo con actos de compasión. Como decía el doctor Martínez hace un ratito, a veces estamos tan preocupados por las almas que nos olvidamos que esas almas tienen cuerpo, y el evangelio tiene que ser enfocado principalmente en las 2 áreas, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto físico, porque las personas están acá. La palabra de Dios claramente lo dice, de que si alguien viene a pedirnos ayuda y oramos por él y le decimos Dios te bendiga y lo mandamos sin nada, nada hemos hecho. Entonces prácticamente es muy importante tratar de conectar lo que es el aspecto espiritual con el aspecto físico, y la Biblia es muy clara en cuanto a eso. No entiendo cómo fue que a través de la historia algunos movimientos cristianos se desviaron y solamente enfatizaron solamente lo que es el aspecto espiritual, cuando la Biblia en su totalidad habla acerca del aspecto integral. Entonces, cuando hacemos evangelismo lo hacemos con actos de compasión. De hecho, una vez al año nos reunimos con una cantidad de iglesias en el mes de octubre, en lo que se llama One World, donde más de 50 países alrededor del mundo simultáneamente salimos a evangelizar por 10 días consecutivos. En Israel salimos, en España, en África, en toda Latinoamérica, aquí en Los Ángeles y en otras partes de Estados Unidos,
Y el propósito es sacar a la iglesia a una experiencia de evangelismo integral, donde no solamente vamos a decir Cristo te ama, sino que también les llevamos algo. Si vamos dentro de esos 10 días que hacemos en octubre unidos con otras iglesias, por ejemplo, vamos a las comunidades donde hay personas desamparadas. Como octubre es la entrada al otoño y luego viene el frío, regularmente les llevamos cobijas, les llevamos cosas para prepararse para el invierno, porque algunos de ellos viven en las calles. Y nosotros estamos en particular pensando cómo podemos compartir el evangelio de una manera que la gente no solamente pueda oír de Cristo, sino que lo pueda ver a través de lo que estamos haciendo, porque la mayoría de personas somos visuales, y de hecho hay estudios de que solamente con oír aprendemos o recibimos como el 5 al 15% máximo, pero cuando vemos, entonces el aprendizaje es mucho más grande. Y cuando las personas ven a Cristo encarnado, moviéndose en la comunidad, inmediatamente se identifican con Él, porque Jesucristo sale a las calles. De hecho, en los evangelios, en el lugar donde menos encontramos a Jesucristo es en el templo. Lo encontramos con mayor frecuencia en las calles, donde está la necesidad, buscando a la persona que necesita del amor de Dios. Y esa foto que ustedes están viendo ahí es una foto de jóvenes en un parque donde están orando por personas que quizá no tienen esperanza. Se les lleva un programa, se les llevan cosas a los niños que están en ese parque y luego se presenta el evangelio. Y de esa manera se hacen diferentes cosas. Se envían personas a lugares como asilos de ancianos, donde se lleva un programa, se les llevan cositas, se les visita porque ellos necesitan de algo así. El año pasado tuvimos un grupo de personas que salieron con corazones, vestidos de corazones, dándole abrazos a las personas que encontraban en la calle. Y eso era muy importante porque hay gente que nunca ha recibido un abrazo, especialmente de un padre, de un hijo. Entonces cuando alguien desconocido se les acerca y les da un abrazo, y mientras le da el abrazo le dicen: quiero decirte que este es el abrazo del Padre que te ama con todo su corazón. Su nombre es Dios, que envió a su Hijo Jesús por amor a ti. La gente se quebranta solo con oír esas palabras y recibir un abrazo. Entonces, una cosa tan sencilla como un abrazo puede cambiar la vida de una persona. Entonces, esa es una de las cosas que hacemos. La otra cosa es educación de la nueva generación. Estamos tratando la manera de ver cómo nuestra iglesia no descuida a la nueva generación. ¿Por qué? Porque una iglesia donde la mayoría de personas son 45 a 50 años para arriba, de aquí a unos 20 años ya no va a existir más, porque todos se van a ir. Y como prueba tenemos la primera iglesia bautista de Maywood en inglés. En los últimos años, entre los 70s y 80s, se concentraron tanto en los adultos, se olvidaron de los jóvenes, y llegó un momento que la iglesia se quedó sin gente. A mí me llamaron para pastorear esa iglesia en el año 2002, y cuando llegué ahí había dos grupos, uno en español y otro en inglés. Y en el grupo de inglés, lo que prácticamente me dedicó más tiempo en el grupo de inglés era visitas a los hospitales y entierros, porque la mayoría eran de 90, 85 años y se estaban muriendo. ¿Por qué? Porque no pensaron en la nueva generación. Una iglesia que quiere estar aquí por mucho tiempo tiene que concentrar su esfuerzo también en la nueva generación, y eso tiene que ver cómo es que le hablamos a los jóvenes. Hace unos 20 años era fácil tener todos los servicios solamente en español porque la mayoría hablaba español. Ahora tenemos una gran cantidad de una nueva generación que está yendo con sus padres. ¿Y qué está pasando con ellos? Bueno, cuando son adultos, se los están moviendo a iglesias como Hillsong y otras iglesias más donde tienen ministerios en inglés para ellos y que son más relevantes. Entonces la iglesia hispana tiene que despertar, tiene que moverse y tiene que enfocarse no solamente en los adultos, sino que de una manera cómo podemos alcanzar a los jóvenes. Y al alcanzar a los jóvenes también les motivamos que vayan a la universidad. Yo constantemente estoy diciendo a los muchachos de la iglesia: vayan a la universidad. Las universidades también son para los hispanos. ¿Y por qué digo esto? Porque en Maywood, Bell y las ciudades alrededor, yo estuve haciendo una investigación y descubrí que solamente el 15% de hispanos tienen educación universitaria. El 15% nada más.
Casi el 30 al 40% no sacaron la primaria, y muchos de los jóvenes solamente salen de la high school y ahí se quedan y ya no piensan en más. Entonces nosotros estamos trabajando con ellos, diciéndoles, sí puedes hacerlo. Y por eso la iglesia tiene una escuela que ofrece servicios desde pre-kinder hasta high school, donde estamos no solamente motivándoles a que continúen en la universidad, sino que es una enseñanza académica, pero que también tiene principios cristianos para que los jóvenes que se preparen ahí vayan con una idea de que Jesucristo es alguien muy importante en su vida. Entonces nos ocupamos de la nueva generación. La tercera cosa es de que ayudamos a la gente sin hogar. Estamos en el proyecto ahorita de construir un parqueo en la iglesia, el cual primero Dios termina antes de septiembre, y estamos trabajando con la ciudad de Los Ángeles para hacer lo que se llama safe parking, lo cual consiste en que hay una gran cantidad de hispanos, jóvenes especialmente, que están yendo a las universidades, especialmente los jóvenes, y en la noche cuando salen duermen en sus carros, no tienen dónde estar, no pueden pagar un apartamento, y muchas familias hispanas están en esa condición. Hay familias que van a sus trabajos, los niños van a la escuela, y en la noche ¿dónde duermen? Duermen en los carros. ¿Por qué? Porque no tienen cómo pagar un apartamento. Entonces lo que se está haciendo ahora es pedir a las iglesias, si tienen un estacionamiento, que de una manera segura les permitan a estas familias dormir en el estacionamiento para evitar un robo, para evitar que los maten en la noche durmiendo en cualquier parte de las calles, y para que los niños estén en un lugar seguro. Entonces esa es otra de las cosas que se está haciendo y proyecto en este momento. Pero también tenemos la lucha por la comunidad inmigrante. El siguiente, el número 4, falta uno más. Yo estoy viendo aquí, estoy pensando que está cambiando ella atrás y solamente cambia mi computadora. Entonces, la lucha por la comunidad inmigrante, que es una de las cosas más fuertes que estamos haciendo en este instante. Y sí quiero decirles de que no es fácil luchar por una comunidad inmigrante. De hecho, cuando uno levanta la voz, especialmente en estos tiempos, la gente lo malinterpreta a uno. Llegan a pensar que uno es liberal, extremista, y que lo que queremos hacer es derrocar al gobierno que está en este momento. Y esa no es la intención. La intención simplemente es luchar por aquellos que son vulnerables, por aquellas personas que están sufriendo en este instante. Entonces, la lucha por la comunidad inmigrante, esos son los 4 enfoques que tenemos en este momento para poder lograr lo que es la comunidad, la integración en la comunidad. Hay muchas áreas más, pero como iglesia en esas 4 nos hemos concentrado. Ahora, cuando nosotros, si quieren pasar a la próxima, cuando pasamos nosotros a el primer punto, uno más, aquí va a ir uno por uno. Número 1, lo primero que comenzamos a hacer es orar por los inmigrantes. O sea, no salimos de primas a primeras a orar en frente de un edificio federal, no salimos a escribir cosas en Facebook o en las redes sociales, ni en televisión, ni nada de eso. Simplemente comenzamos a orar. Desde hace años venimos con la iglesia orando por una reforma migratoria. Entonces, en el proceso de estar orando, la gente comienza a adquirir conciencia, una conciencia cívica, una conciencia de compasión, una conciencia para poder ayudar a todas estas familias. El siguiente, segundo, realizamos ferias del inmigrante. La feria del inmigrante son actividades donde cerramos la calle y ponemos un montón de carpas ahí afuera. Se invitan abogados que vengan a ofrecer sus recursos. Hacemos una conferencia dentro del santuario de la iglesia donde muchas personas vienen, la comunidad llega y se hacen seminarios de lo que tiene que ver, conozca sus derechos, maneras como usted puede arreglar sus papeles. Es increíble. Mire, le voy a decir algo muy interesante que descubrí hace unas 3 semanas que llevamos un seminario a Orange County. Cuando fuimos a Orange County, descubrimos, se dio el seminario, la abogada me preguntó, ¿de qué quieres que hable? Yo le dije, mire, primero hable acerca de los derechos de la persona que no tiene documentos. Segundo, quiero que hable acerca de las maneras que una persona puede arreglar sus documentos. Entonces, es increíble, había como 30 personas ahí y 5 de ellas, al final del seminario, descubrieron que podían arreglar documentos. No lo habían hecho más de 10 años acá en este país
y no lo habían hecho porque no sabían. Entonces es increíble. Por esas 5 familias que están en proceso ahora, ya tienen cita con la abogada que fue a ese seminario y están arreglando sus papeles, valió la pena abrir un seminario en esa comunidad. Entonces no sabemos cuánta gente en nuestras iglesias tienen las posibilidades de hacerlo, pero no lo han hecho por falta de conocimiento. Lo que la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando hicimos, en una de esas ferias que hicimos nosotros en la iglesia, 3 familias de nuestra iglesia comenzaron a arreglar documentos y no sabían en un principio que podían hacerlo. Una de ellas, fíjese muy bien, salió en Primer Impacto con la abogada Jessica Domínguez. Llegó la abogada Jessica Domínguez allá con la familia Ramos, allá aquí cerca de Sun Valley, y llegó y le dijo, mira, venimos a visitarte, queremos hacer una entrevista porque quieren saber si te estamos ayudando a ti. La familia no sabía qué había pasado con todo el papeleo que habían metido. Entonces cuando llegan le dicen, tu esposo trabaja, ¿verdad?, de jardinero. Sí, le dice ella, llámalo. Y ella traía aquí una maceta con una plantita y le dijo, aquí mira, enfrente de las cámaras de Primer Impacto, quiero de que él me pode este arbolito que traigo acá, para que el Primer Impacto vea que él es un buen jardinero. Entonces comenzó, y en lo que estaba cortando las hojitas, había una tarjetita ahí, y la saca, era su green card, su tarjeta verde. Comenzó a llorar él, su esposa, se abrazaron. Hasta a mí me hizo llorar cuando yo vi ese reportaje en televisión. Una familia de mi iglesia que no podía arreglar porque no sabía. En una de esas ferias se dio cuenta, arregló, hoy está tranquila, puede dormir en paz, todo por eso. Entonces, lo que una iglesia puede hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? En tercer lugar, hacemos alianzas estratégicas como iglesia. Buscamos organizaciones de que están trabajando ya en este proceso, porque una sola iglesia no lo puede hacer todo. Necesitamos unirnos. En ese proceso formamos lo que se llama COPALA, que es la Coalición de Pastores Latinos, y en ese proceso también tuve la oportunidad de conocer a la reverenda Alexia Salvatierra, y conocimos lo que es Mateo 25, y dijimos, esto es lo que queremos hacer. ¿Y qué fue lo que me gustó de Mateo 25, de Matthew 25? Me gustó que es una organización evangélica, es una organización no partidista, es una organización que se concentra en sí en el dolor del vulnerable y lucha por tratar de solventar ese dolor para que estas familias reciban un alivio de parte de su iglesia, porque en una situación como esta, la iglesia es la primera que debe de estar con lo que están sufriendo, no debemos darle las espaldas, tenemos que estar con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la iglesia de Maywood, mire, las iglesias sufren lo que se llama migración. Mucha gente se mueve de un lugar a otro por causa de trabajo, diferentes cosas. Nosotros hemos tenido una especie como de un movimiento de unas 10 o 15 familias que se han movido de la iglesia. Si no hubiera sido por este movimiento que la iglesia tomó de lo que es migración, ahorita la iglesia nos hubiera bajado un número insignificante. Pero este domingo llegó una cantante y dijo, que llegó hace un año, y dijo, ¿cuántos no me conocían? Más de la mitad de la iglesia levantó la mano y preguntó, ¿quiere decir que el año pasado ustedes no estaban aquí? Y yo volteé a ver y descubrí y miré más detenidamente muchos rostros con los cuales no estoy muy familiarizados y que no les sé los nombres todavía. Y descubrí, ¿toda esta gente de dónde viene? Entonces comencé a hacer algunas preguntas. Descubrí que muchos de ellos nos vieron en televisión, nos vieron en las redes sociales, y lo que les llamó la atención para ir a la primera iglesia bautista de Maywood es que es una iglesia que recibe al inmigrante, es una iglesia que no le da la espalda, y es una iglesia que lo ha mostrado públicamente. Entonces la gente dice, hay una iglesia allá en Maywood que ahí los inmigrantes son bienvenidos, vamos para allá. Y por eso hasta bendecidos hemos sido en ese aspecto, porque la iglesia ha crecido solamente por hacer lo que Jesús nos ha mandado a hacer, a tener compasión por la gente. Entonces, dentro de este proceso nos unimos, comenzamos a trabajar con Mateo 25. El cuarto lugar, otra cosa que hacemos como iglesia es abogacía. Tratamos de interceder de diferentes maneras por las personas de que necesitan sus documentos. Número 5, participamos en movimientos públicos. Esa foto que ustedes ven ahí
está en el lado de ustedes, en el lado derecho, casi se mira medio oscuro ahí. Está mi esposa con un grupo de jóvenes de la iglesia, con ese rótulo que dice manteniendo las familias unidas, apoye el movimiento migratorio, una reforma migratoria. Ahora, esta foto es importante. ¿Por qué? Porque mucha gente a mí me escribe constantemente y me dice, ¿por qué usted ahora habla? Porque es Trump, ¿verdad? ¿Por qué no habló cuando estaba Obama? Bueno, esa foto es del año 2013, cuando Obama comenzó a deportar cantidades de gente. La iglesia salió a decirle a Obama, pare las deportaciones. Entonces, no somos partidistas. Estamos luchando por el dolor de la gente, y la gente es lo que nos importa más que cualquier partido político. Esa es la importancia en nuestro aspecto. Entonces, somos una iglesia santuario. La iglesia ha dicho, si hay una familia aquí que está en peligro de deportación, le abrimos las puertas. Y puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera. Vamos a luchar para poder mantenerlo, pero preferimos tenerlo aquí a que regrese a Honduras, donde probablemente a uno de los jóvenes lo va a matar alguna de las maras allá, o en otro país peligroso. Ahora, dentro de ese proceso, la iglesia de Maywood, pase al siguiente, ha sido tan conocida por este movimiento que hasta salió de CNN a nivel nacional. Y quiero que vean ese video en la siguiente, del reporte que hizo CNN de la iglesia de Maywood y otros líderes que están luchando a favor de Pounding, sanding, laying the groundwork at this secret home in Los Angeles. How many families would It will be be about 3 families that we can host here. This is the living room. Pastor Ada Valiente walks us through one safe house for the undocumented running from immigration officers, an underground network. Essentially what you're doing is you're trying to hide people. Is that right? Well, that's what we need to do as a community. On the other side of LA, another safe house in this man's home. We're not naming him or telling you where he lives because of what's at stake. It's hard as a Jew not to think about both all the people who did open the doors in their homes and take risks to safeguard Jews in moments where they were really vulnerable, as well as those that didn't. We would like to be the people who did. This is beyond sanctuary churches, what we've already seen at this Colorado church offering refuge for an undocumented woman. Federal agents don't enter religious houses without approval under a policy put in place during Obama's presidency. I, Donald John Trump, do solemnly swear. But faith leaders believe that will change under President Trump. Private homes fall under Fourth Amendment protection and need a warrant before authorities can enter. Something sort of like this. Reverend Zach Hoover says faith groups across Los Angeles County could hide 100 undocumented immigrants today, and that number could soon be in the thousands. People will be moving into a place so that ICE can't find them, so that they can stay with their family, so that they can, be with their husbands, so they can avoid being detained and deported. The idea comes from leaders across all faiths in Los Angeles, just days after the election pledging opposition to Trump's immigration orders. We are not going to stop until we get to the place that God's calling us to. People who may not agree with you would look at what you're doing and saying, you're simply aiding and abetting the violation of federal laws. Look, I'll speak for myself. I feel really convicted that I answer to God at the end of the day. Like, that's who I'm going to see when I die. And I hope that, we can live up to who we are. Pastor Valiente is clear-eyed about the risk. We're trusting in God that He would kind of help us, guide us to make the right decision. It doesn't mean it's an easy choice. There's some element of we're entering into a territory that I don't totally know exactly what the consequences are, but thinking what the moral consequences are for me if we don't act. Like, this isn't a moment to be standing idly by. Muy bien. Hasta ese punto llegó lo que una iglesia integral puede hacer, pero quiero concluir con este último video para que ustedes vean lo que se puede lograr cuando una iglesia se involucra y se une a otros grupos como Mateo 25 y otros grupos que existen. Veamos el siguiente video que está al final. Noé y Victoria Carías se conocieron en su fe y en torno a ella han vivido desde que eran jóvenes. Cuando ella tenía 15 años y yo tenía 17 años. Y de hecho cuando llegué a la iglesia yo dije,
con esta muchacha me caso en unos 10 años. Y no me casé a los 10 años, sino a los 11 años me casé con ella. Sí, me enamoré locamente. Vicky, como le llaman sus más allegados, de origen mexicano, nació en Estados Unidos, no en Guatemala. Desde pequeñito lo llevaron a México y años más tarde cruzó a Estados Unidos sin documentos. Se dedicó a trabajar arduamente y a cimentarse en su fe. El Señor me llamó al Santo Ministerio en el pastorado en el 2012. Debido a una emergencia en 1995, Noé debió volver a México donde vivía su madre. Un tiempo después se regresó a Estados Unidos donde lo aguardaba aquella jovencita de quien se había enamorado locamente. En su intento de cruzar ilegalmente nuevamente fue sorprendido por agentes de inmigración. Me tomó mis huellas, toda la información y ya pues me dejaron ir. Noé entonces borró ese capítulo en su vida y se volcó a lo suyo. A los años llegó el día del sí con Vicky y pronto tendrían 2 bebés, una hermosa vida en común y en su fe. Solo les hacía falta un pequeño detalle. Empezamos a buscar ayuda para poder arreglar mi estatus legal en Estados Unidos. Luego de consultar abogado tras abogado, que no teníamos posibilidad de arreglar papeles, al no ser que saliéramos 10 años de Estados Unidos. Ni él ni ella concebían separarse, aunque tampoco vivían tranquilos. Sobre él pesaba una orden de deportación, así que en 2014 buscaron la ayuda de una abogada de inmigración. Sometió una petición que se llama Stay or Removal. La aprobaron porque no éramos prioridad para deportación. Nunca hemos cometido ningún delito en esta nación, gracias a Dios hemos estado bien. También que hasta le otorgaron un permiso de trabajo. Cada año me reportaba con ICE y todo salía bien. En julio pasado, al reportarse ante ICE, el destino lo sorprendió. Nos arrestaron. Todo lo negaron y fue una situación terrible. Vicky esperaba en la entrada con sus pequeños para luego ir a desayunar, pero él nunca bajó. Uno tiene el temor que puede suceder, pero no se te hace como realidad hasta que sucede en el mismo momento. Los Carías padecieron la separación y el temor de no volverse a ver. No eran los únicos. Cuando el pastor Noé Carías fue detenido, nos enteramos de que había en ese mismo tiempo 4 pastores más detenidos en diferentes estados. Los pastores Melvin y Ada Valiente de la primera iglesia bautista en Maywood, California, descubrieron que hay muchos pastores indocumentados. Nos sorprende porque dentro de nuestra comunidad evangélica hay muchos pastores que son indocumentados, que están sirviendo en el ministerio, pero no han podido arreglar. Y ante eso, dice, hay gran temor. De comunicarle a la congregación que yo soy indocumentado. Y lo peor es que según las nuevas reglas, si cuentan con una deportación, no solo viven aquí fuera de la ley. Cualquier persona que está viviendo en Estados Unidos indocumentada ha cometido un crimen. La abogada Noemí Rodríguez siguió esta estrategia. Hemos presentado una petición familiar por medio de su esposa con un perdón por las exportaciones que tuvo en los 90. Ella confía en que se abrirá el camino. Tiene su esposa ciudadana, sus hijos ciudadanos, además de que ha contribuido mucho a la sociedad, él ha aportado mucho a la sociedad. Tanto así que ni las rejas del centro de detención lo limitaron. Allá adentro me di cuenta que venían hombres llorando conmigo, pastor, me van a deportar. Me dicen que mañana me deportan. A ellos y a muchos más, dice, les brindó alivio. Él denuncia las condiciones inhumanas y el maltrato que se vive en los centros de detención. Pienso que no deberían existir prisiones como esas aquí. Afuera, Vicky también permanecía presa, pero del dolor. Lo más difícil para mí era ver mis hijos sufrir. Eso era lo más difícil. Durante 59 días y sus noches, los pastores Valiente, la abogada Rodríguez, otras organizaciones religiosas y de defensa de los derechos humanos y civiles lograron lo impensable. La pastora Ada entregó a la pequeña esta nota para que la leyera. Cuando usted sale y ve a los niños que estaban esperando. Fue una experiencia maravillosísima, una bendición tremenda, muy inolvidable. Aunque esa experiencia maravillosa tiene su costo. Los oficiales de adelanto nos quitaron
ID, seguro social, permiso de trabajo. Él debe permanecer 24 horas al día monitoreado por un grillete. Yo creo que la oración tiene poder, pero también nosotros necesitamos accionar. ¿Quién los va a defender a ellos? ¿Quién va a ir a luchar por la causa de ellos? ¿Puedes ver a María en el cuadro? ¿Dónde está María? El pastor Noé de momento disfruta al máximo a sus pequeños, quienes temen otra posible separación. Y Dios tenía un propósito con los sueños de José. Y el resto de su vida lo dedica a predicar la palabra y a orar porque paren las deportaciones. Su abogada trabaja contra reloj y los valientes hacen lo suyo para que ni el pastor Noé ni ningún otro pastor quede a la deriva. Por lo menos 24 congregaciones en una docena de ciudades en Estados Unidos han abierto sus puertas para convertirse en santuario para los indocumentados con órdenes de deportación. Y en solo un año el número de iglesias santuarios se ha duplicado a... Ahí está. Pasemos a la siguiente, con esa terminamos. A la siguiente cuadro que está en el siguiente slide. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por lo que dice ahí. Levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazle justicia, defiende a los pobres y necesitados. Por eso lo hacemos en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Gracias también al doctor Valiente. Pues ya un banquete, ¿verdad? La otra iglesia que queremos presentar, el pastor no pudo estar, mandó un video. Entonces lo que haremos es durante el otro taller, voy a hablar un poquito ahorita de los talleres, que el taller sobre el desarrollo comunitario vamos a empezar con el video que mandó el pastor Ley de León.